Hola amigos de Feedback Comunicación Empresarial, les saluda Cindy Waripata Yizuka, directora fundadora de este programa educativo para comunicadores. Y en el Día del Periodista Deportivo tenemos una invitada muy especial, me refiero a Milena Merino, con quien vamos a hablar acerca del rol de un comentarista deportivo. Bienvenida, Milena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cindy, espero que estés muy bien. El saludo para ti y para todos los que conforman Feedback. Muchísimas gracias. Y quiero contarles un poquito más a nuestro público de ti. Yo sé que te conocen, pero actualmente tú estás como periodista en Gol Perú. Tienes más de 10 años de experiencia en este ámbito deportivo, has formado parte de organizaciones de bastante prestigio, como por ejemplo la Federación Peruana de Fútbol, Canal 7 y RPP. Y también trabajas en la agencia de marketing deportivo Toque Fino. Entonces, es importante que el público pueda recordar un poco de ti. Y ahora pues conversamos un poco más acerca de cómo de alguna manera te has venido desempeñando, de tu experiencia académica, de tu vida universitaria. Y precisamente, Milena, quería preguntarte eso. Tú empezaste a estudiar Ciencias de la Comunicación en la San Martín, y en esta universidad por lo general en los últimos ciclos, octavo, noveno, décimo, te dan la opción para que tú puedas especializarte. Quería que nos cuentes un poquito más en qué momento tú dijiste, ok, me voy a especializar en periodismo. Sí, bueno, en realidad, como bien dices, la universidad, en el tiempo en el que yo estudiaba, bueno, te daba la posibilidad de especializarte en periodismo, en relaciones públicas y en audiovisuales. Me parece, si es que no estoy equivocada, en otras ramas. Pero tú tenías que tomar la decisión tipo 2 ciclos antes de acabar la carrera, 2, 3 ciclos, para ya los últimos ciclos usarlos en especialidad exactamente. Entonces, bueno, en los cursos que tenía de redacción, en el tema de televisión, en el tema de talleres que hacía en las tardes también, me di cuenta que a mí me gustaba más el tema del periodismo. De hecho, yo quería ser periodista de investigación. Era la idea que yo tenía cuando estaba en la universidad. Uh -huh. Entonces, me di cuenta que el periodismo se podía abarcar de diferentes formas y diferentes rubros dentro del periodismo, ¿no? Ya sea el deportivo, como es el que estoy ahora, pero podía haber utilizado o abarcar cualquier otra rama del periodismo, televisivo, escrito, radial. Entonces, sentí que era era un área donde podía desarrollarme con mucha facilidad en muchas partes sin tener que salirme de ella. Entonces, me interesó eso, saber que tenía la opción de poder hacer muchas cosas y además la vocación de servicio a los demás, ¿no? Porque el periodista finalmente tiene la vocación de servir, de comunicar con la verdad y de informar a la gente. Buenísimo, ¿no? Y es importante porque hoy en día, pues, cuando uno está en la universidad, por lo general, como que dice, ¿y ahora qué, no? Y si es que uno de repente no ha tenido la oportunidad de hacer prácticas, como que todavía lo ve de manera muy teórica, ¿no? Hasta que uno ya empieza, pues, ¿no? A tener esa experiencia en diferentes organizaciones. ¿Tú tienes, Milena, algún referente en lo deportivo, alguien a quien tú admires y que digas, sí, de repente tomé mucho de su trabajo como para poder hacer yo también lo mismo? Mira, sinceramente, en nuestro país, cuando yo empecé en el periodismo en sí. Ujú. Todavía estaba en la universidad, pero en total son como 13 años. Y cuando yo empecé, no había muchas mujeres, o sea, habían unas cuantas. Yo me acuerdo de Romina Antoniazzi, me acuerdo de Alexandra El Solar, pero después no había muchas chicas. Entonces, de hecho, fue una oportunidad por ello. También era un nicho interesante de explotar porque no habían mujeres, como ahora que podemos hacer una lista larga de chicas en el periodismo. Entonces, deportivo, ¿no? Ujú. Entonces, era un poco difícil elogiar a alguna mujer en especial porque no habían tantas opciones de cara a lo que era imitar el trabajo de alguien o valorar el trabajo de alguien. A mí me gustaba, en periodismo en general, me gustaba Juliana Oxenford. Desde chica me gustaba, yo sentía que era el perfil del periodista, de la periodista que yo quería ser, ¿no? Ujú. O sea, iba directa, que se Crítica. que de hecho recorrió la cancha, que no es que la sentaron en un noticiero y leía un prompter, sino que de verdad estuvo en la calle haciendo el trabajo que hace un periodista. Entonces me gustaba mucho. Y deportivo, en realidad, yo crecí con la escuela, o sea, crecí periodísticamente hablando en el deportivo con la escuela de Pierre Manrique, que fue quien a mí me enseñó todo lo que yo sé de radio, Ujú. de deportivo, Daniel Peredo. Son algunos de los referentes que yo tuve cuando empecé pues con el periodismo deportivo. Buenísimo, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿no? Ok, ¿no? ¿De dónde tomo mi mejor ejemplo como para poder
seguirle los pasos. Qué bueno que hayas tenido a estos referentes, porque de hecho que han marcado tu carrera, ¿no? Y gracias a ellos es que ahora pues has venido pues desempeñando de la mejor manera. Ujú. Ahora, Milena, ¿qué se requiere para la preparación de un periodista deportivo? ¿No? ¿Cuáles son esas actitudes, pero también aptitudes que se deben tener? Bueno, yo creo que para en general cualquier periodista, Ujú. en cualquier rama, debe ser un periodista que esté informado, cultive los conocimientos diarios. Un periodista, dicen que un buen periodista no tiene que saber solamente del tema al cual ejerce, sino de diferentes temas. Eh, Creo que lo que tiene que hacer un periodista en general es leer mucho, informarse mucho, estar al tanto de todas las cosas y áreas que existan para que en algún momento no te agarre mal parado. Acuérdate que cuando uno es periodista y representa una empresa, representa un país, siempre tiene que abarcar todos los temas. Y en el caso del periodismo deportivo, Ujú. yo creo que, a ver, hay mucho tema con el, por ejemplo, el hinchaje, ¿no? Hay mucha gente que, porque todos en el fondo, creo que todos somos hinchas de algún equipo, entonces se cruza un poco la línea porque cuando eres periodista deportivo tienes que ser una persona muy parcial, que Ujú. trate, que siempre esté ligada a decir las cosas como son. Entonces, creo que por ese lado es donde la ética profesional debería ser lo más importante y recordar que tu función como periodista es más importante que algún equipo de fútbol del cual seas fanático o alguna cosa que sea de tu preferencia en ese momento, ¿no? Yo creo que como todo en la vida hay que hacerlo con profesionalismo, con ética, con dedicación y además siempre manteniendo la esencia que uno tiene. Creo que de todo lo que has mencionado, ¿no? Y abarca en todo caso para todos los periodistas, es el factor de la ética, como tú dices, ¿no? Qué tan delicado es, porque de alguna manera esto va a ayudar, ¿no? A que uno pueda hacer una trayectoria correcta, ¿no? Debe decir, ok, ¿no? Este periodista, pues definitivamente ha hecho bien su trabajo, lo ha hecho de manera correcta, de manera justa, ¿no? Sin afectar, sin perjudicar a nadie. Qué bueno por eso. Ahora, Milena, a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Qué es lo más importante que tú has aprendido siendo periodista deportivo? A ver, a lo largo de mi carrera, lo más Ujú. importante que he aprendido, bueno, creo que es el tema de la constancia, de perseverar, de insistir, de ser constante es algo, ¿no? O sea, de hecho, es difícil, ¿no? Cuando te toca conseguir algo, ya sea una entrevista o una primicia, y a veces la gente dice, ay, pero yo no voy a estar insistiendo, yo no voy a estar haciendo esto. Y en realidad, pues creo que ahí empieza a cultivarse eso, ¿no? El tema de la dedicación, de las ganas que tienes de conseguir algo, del esfuerzo que le pones también a lo que haces, de intentar siempre hacer las cosas bien, porque finalmente en este trabajo, en esta profesión, lo que tú digas o lo que tú hagas va a ser lo que se va a ver reflejado en la gente que te sigue, que te escucha. Entonces tienes que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, ¿no? Yo creo que sobre todo el tema de la fuerza y personalidad también en mi caso, creo que fortaleció mi fuerza, valga la redundancia, creo que hizo que sea mucho más mucho más aguerrida de repente, ¿no? Creo que hizo que madurara mucho más rápido también en el tema de carácter. Ok, y eso es bueno, ¿no? Que al final uno diga, me he metido a este mundo bastante competitivo, ¿no? Ahora, ¿qué me espera, no? Si yo estoy acá, bueno, a seguir, ¿no? Y a seguir de alguna manera haciéndolo mejor. Justo en base a lo que mencionas, a tu esfuerzo, a tu perseverancia, Milena, por ahí me preguntaba y me imaginaba también, ¿no? Tú has cubierto muchas comisiones, ¿no? Y me queda un poco la curiosidad, de hecho que por ahí puedo tener alguna impresión, de qué sensación te deja haber sido partícipe de esta generación de periodistas deportivos de ver a Perú en un mundial en Rusia 2018. Sí, no, fue lindo, la verdad. Fue de hecho si no es la experiencia más linda que tuve en mi carrera profesional hasta el día de hoy, ¿no? Creo que el ir a Rusia, el haber vuelto a ver a nuestra bandera en un mundial después de tantos años y haber podido estar presente en ese proceso de clasificación, ya en la parte previa y luego durante la estadía de Perú en el mundial después de tantos años, después de más de 36 años, es de verdad algo para enorgullecerse. A mí, sinceramente, me gustó mucho el poder ir porque yo estuve en toda esa preparación de la selección, ¿no? En los partidos de eliminatorias, en las derrotas. A ver, yo
empecé a estar cerca de la selección desde que estaba Marcarían como técnico, entonces Ya. era derrota tras derrota tras derrota, luego vino Bengochea en un periodo interino, luego de eso llega Gareca, y entonces estuve desde el minuto uno que Gareca asume la selección, y tocó ver pues el cambio generacional, tocó ver de hecho el reapunte de la selección en eliminatorias, los partidos fuera, los partidos en casa, el sumar cada punto, que cada punto era oro. Entonces, el haber estado tan cerca de ese proceso te hace vivirlo y sentirlo de otra manera, ¿no? Y muy orgullosa de lo que se ha podido lograr en estos años, porque creo que ha sido un paso gigantado para nuestra selección, para nuestro país, que ante los demás países ha quedado en alto después de Rusia. Sí, totalmente de acuerdo. Y en especial porque tú dices que es ahí donde muchos estudiantes en comunicaciones dijeron, ok, ¿no? ¿Por qué no también dedicarme a todo lo que es periodismo deportivo, ¿no? Si en realidad hay muchas formas de poder hacerlo, ya sea en radio, en televisión, en prensa, ¿no? Y hoy en día, pues, no existen estas multiplataformas para poder desempeñarse y realmente creo que es bastante beneficioso para viéndolo de diferentes formas, ¿no? Como tal. Ahora, tú estás trabajando en lo que es el Gol Perú, ¿sí? Cuéntanos un poquito en qué consiste tu trabajo, ¿no? ¿Cómo es tu día a día? Sabemos que de repente siempre hay nuevos retos, nuevos desafíos, ¿no? Sé que estás trabajando con un panel de diferentes también colegas, periodistas, y también es importante la sazón que tú le pones en cada comentario, en cada análisis crítico. ¿Cómo es así tu trabajo? Cuéntanos, porque muchas veces se piensa de que, bueno, ¿no? Simplemente voy, estoy ahí en pantalla, ¿no? Y pues empiezo a hablar. Cuéntanos porque realmente sí es importante saber esto, cómo es el detrás de tu preparación. Sí, o sea, a ver, yo en Gol Perú tengo o soy parte de dos programas. Ujú, Uno de ellos es de lunes a sábados, que se llama Código Fútbol, con Jorge Kiefer y Maxi Mendaña. Y los días domingos, este programa de lunes a sábado es como de debate, análisis después de los partidos de la semana, de repente ver la preparación antes de la fecha, algún par de entrevistas. Y los domingos sí es totalmente análisis deportivo después de la fecha, o sea, es el post, ¿no? Con lo que ujú. nos deja partidos del fin de semana. Entonces es un panel un poco más grande donde debatimos polémicas, jugadas y el por qué equipo ganó, por qué otro equipo ganó. Entonces antes de cada programa, para empezar, pues la gente puede pensar y dice, bueno, pero tú solo trabajas, no sé, una hora al día, porque el programa dura una hora. Pero en realidad nosotros tenemos que ver todos los partidos de la fecha, todos los partidos de la Wow. liga, eh, tenemos que, bueno, a veces Champions, también tenemos que ver Champions o partidos de fuera porque nosotros también comentamos el tema y tenemos que estar informados de cada equipo, ¿no? El tema de lesiones, de amarillas, qué es lo que pasa antes y después de un partido, cómo se van moviendo las tablas. Entonces es estar pendiente de eso durante todo el día para llegar al programa con información. Cuando hay selección es lo mismo, tratar de averiguar cómo entrenó, quién juega, quién no juega. Entonces todo el día es estar en constante averiguaciones para llegar al programa con información y con contenido, porque nosotros podemos, no sé, de repente leer bien un partido de fútbol, pero si no tienes contenido, no tienes información, no tienes un sustento, no vas a poder de repente entrar en un debate, ¿no? Que es lo que nosotros intentamos hacer de acuerdo a los puntos que cada uno tiene, de acuerdo a los puntos de vista que cada uno tiene. Entonces es una preparación de ese tipo, ¿no? Y a eso hay que sumarle que pues todos tenemos otro tipo de responsabilidades, ¿no? Yo tengo un bebé de 5 meses, entonces ha sido como un reto también, ¿no? El tener que dividirme entre ese tipo de cosas, ¿no? El tener a un bebé por primera vez, eh, con los horarios totalmente revueltos y además de eso, pues adecuarme al tema del trabajo. Así que creo que por ahí más o menos va mi vida últimamente. Sí, qué bueno, te felicito, ¿no? Porque estar investigando, ¿no? Ver los partidos, ¿no? Luego analizarlos, no es una tarea sencilla, ¿no? Uno, como tú decías, ¿no? Podría pensar que es simplemente salir a hablar y ya, pero realmente estás al costado de otros colegas con los que no necesariamente puedes conseguir en todo. Entonces, ¿cómo sí es que tú dijiste, ya, voy a aceptar este reto, ¿no? De lo que venías de repente trabajando como asistente, como de repente reportera, como responsable de prensa, ¿cómo si dijiste ya, lo acepto, me gusta, entro a Gol Perú? Bueno, yo tuve 5 años en RPP, que fue el lugar donde yo tuve muchas experiencias de coberturas. Fui enviada especial de la selección de Alianza Lima.
Y después de esos 5 años yo sentía que necesitaba un cambio, ¿no? Habían sido 5 años intensos de Ujú. ser reportera, viajé mucho y obviamente eso pues nutrió mucho mi lado profesional, pero personalmente también yo trabajaba de 9 a 9, descansaba un día a la semana, viajaba un mes, 25 días, entonces era un tema de muchísimo desgaste, ¿no? Entonces después de eso se da mi salida de RPP. Y yo recuerdo haber tomado como 3 meses en los que dije, voy a tratar de desconectarme y disfrutar de mi familia, porque finalmente no había tenido tiempo. Yo no tenía lo de los cumpleaños, no tenía lo de reuniones, no tenía de celebraciones, de fechas importantes, porque un Te periodista no tiene, perdías esos momentos importantes. los periodistas no tenemos feriados. No sé, pues los lonchecitos familiares, cumpleaños siempre son en las tardes, noches, y yo trabajaba de 9 a 9, entonces casi nunca podía. Y bueno, después de esos 3 meses, en esos 3 meses me llaman de Gol Perú y me proponen ir a analizar fútbol, ¿no? O sea, ir Ujú. a programas de debate. Ellos querían que yo entrara a comentar fútbol desde el comienzo, entonces yo les dije que sí, podía ir al programa de debate, que me sentía preparada, pero que me esperaran un poco para comentar fútbol, porque no es lo mismo pues ver el partido tranquila, ir viendo, descifrando cosas y llegar después al análisis que hacerlo en vivo, ¿no? Entonces, Ujú. em, bueno, se me presenta la oportunidad y yo la tomé. ¿No? O sea, creo que la vida está llena de retos y oportunidades y está en ti si quieres aprovecharlo. O sea, tampoco tengo nada contra la gente que no se siente dispuesta a hacerlo en ese momento. Creo que cada uno entiende sus momentos. Así es. Tomé el reto y pues ya tengo 3 años sin gol. La verdad es que creo que han sido 3 buenos años y justo dentro de poco vamos a ya comenzar otra faceta que es comentar los partidos en vivo, ¿no? Así que es un nuevo reto para mí. Es un nuevo escalón en tu carrera profesional. Qué bueno, te felicito. Mira, justo estaba imaginando, estaba viendo toda tu trayectoria, ¿no? Y en realidad, este mundo deportivo es bastante competitivo, Milena. ¿Cómo has hecho tú para mantenerte y seguir creciendo a nivel profesional? ¿Cuál es tu Sí, secreto? Cuéntanos. es súper competitivo porque es muy reducido igual. O sea, si bien es cierto, ahora hay muchos más chicas, por ejemplo, que antes no había, Ujú. hay muchos más colegas, pero, o sea, es reducido en cuanto a las oportunidades que se tienen. No es que hayan muchísimos lugares para trabajar, ¿no? Y de hecho los lugares más competitivos casi siempre ya están completos. Entonces, a ver, yo comencé desde que estaba en la universidad, fui pasando o escalando de sitio en sitio y yo creo que el perseverar, el tratar de aprender lo más que puedas de un sitio, o sea, sería muy fácil decir, ah, ya me aburrí de esto y me voy. Yo antes de tomarme esos 3 meses que te contaba después de RPP, yo Ajá. estuve trabajando por 10 años sin parar. O sea, fueron 10 años desde la federación hasta RPP que yo no descansé, o sea, siempre era, bueno, las vacaciones de 10 días o 15 días en el año, pero digo, nunca es que paré de trabajar y dije, bueno, trabajaré, no, siempre trabajé de manera A mil por constante. hora. Creo que eso es lo que ha hecho que yo siempre tenga un lugar considerable en los trabajos donde he estado. Ahora, no sé si hay muchos puntos a evaluar, ¿no? Yo creo que el tema de la maternidad hizo un stop también en mi vida, en mi carrera profesional, porque yo trabajé hasta los 8 meses y medio de embarazo. Después ya no podía porque mi trabajo queda lejos, entonces es una hora de viaje manejando y por un tema médico ya no podía Ujú. hacerlo. Pero igual, a ver, en televisión, 2 meses fuera de televisión es bastante. Entonces yo estuve medio mes antes de dar a luz y luego un mes y algo, entonces fueron como 2 meses que yo estuve fuera de pantalla por mi bebé. Y esos 2 meses yo sentía que habían pasado 2 años, porque realmente Wow. te das la vuelta, salen nuevas personas y nuevas oportunidades. Y creo que finalmente la gente que hace bien su trabajo encuentra su espacio. Y estoy muy a favor de que haya más competencia sana, saludable, porque eso hace que potencies tu trabajo también, que intentes mejorar tus puntos. Y creo que es lo que ha pasado, ¿no? O sea, ahora yo vuelvo y vuelvo ahora con la posibilidad de comentar y seguramente ahí habrá otro tipo de competencia con otros colegas y así de a pocos iremos haciendo nuevas cosas. Entonces, más que un secreto, creo que la clave es trabajar duro, ¿no? Yo creo que
tener los objetivos claros, el hacer bien tu trabajo sin mirar qué es lo que hacen los demás, ¿no? O sea, si uno se detiene a mirar qué es lo que hace el resto, probablemente te vas a deprimir porque hay veces en las que otros están en un escalón más alto que tú, o de repente están en un lugar donde tú quisieras y tú no estás. Entonces, si te detienes a mirar qué es lo que hace el resto, probablemente vayas a hacer mal lo que estás haciendo tú en ese momento. Entonces, lo mejor y lo más importante es dedicarte y concentrarte en lo que tú estás haciendo y que sea mucho o poco, lo hagas bien. Qué buen mensaje, Milena, ¿no? Porque a veces uno está más pendiente de los otros que de uno mismo, ¿no? Y realmente creo que bajo esa premisa, pues los distintos, ¿no? Periodistas deportivos deberían también hacer su trabajo de la mejor forma. Quiero contarte, Milena, que aquí en Feedback Comunicación Empresarial tenemos ya más de 3 años contribuyendo con la educación de nuestra comunidad de comunicadores, ¿no? Y precisamente nuestro público, ¿no? Son estudiantes, son algunos egresados, otros profesionales, ¿no? Pero están en diferentes campos de acción, ¿no? Algunos de ellos se inclinan más por el periodismo, otros por las relaciones públicas, otros por la comunicación audiovisual, comunicación corporativa, publicidad, un poco de marketing también. Pero ¿qué recomendaciones tú darías a aquellos comunicadores que desean especializarse, ¿no? En periodismo deportivo, ya sea en radio, en televisión? ¿Qué recomendaciones tú podrías darles como para que terminen de animarse? Bueno, en realidad creo que la mayor recomendación es que si esto es lo que les gusta, que Ujú. se esfuercen por conseguir lo que realmente quieren, ¿no? El camino va a ser duro, seguro con muchos obstáculos, pero nada de lo que estés haciendo va a ser mínimo. Hay veces que uno dice, no, estoy en un lugar donde no quisiera estar y la verdad es que por eso no te esfuerzas, pero realmente lo que tú haces en ese momento que quizá te parece mínimo o no muy importante, a la larga va a sumar en tu crecimiento personal. Entonces, creo que hacer bien lo que haces, dedicarte a lo que haces, esforzarte por ello, no hay nada más importante que tú mismo cultives lo que estás haciendo. Entonces, eso, que se esfuercen, que siempre estén muy pendientes de todo, que, que así sea pequeño lo que hacen, sientan o traten de hacerlo grande, y después que no pierdan la esencia tratando de imitar a alguien más, porque a veces la gente pierde la brújula y piensa que encontrar un referente es copiar otra Ujú. persona, copiar la identidad de alguien para tratar de ser conocido o ganarte un espacio. Y yo creo que no hay nada mejor que no ser la imitación o la copia de otra persona, ¿no? Sino tener tu esencia, tu identidad. Yo, como te estoy hablando ahora, me siento y hablo en mi programa, o hablo con mi esposo, o hablo con mi familia, o sea, no es que aquí tenga un papel y salga y sea otra persona. Creo Ujú. que eso ya es antiguo, el pensar de que la televisión crea personajes. Uno tiene que ser como es, transparente, real, porque nuestra sociedad ahora lo que pide o lo que solicita es más realidad y menos Qué buen mensaje, ¿no? En especial esto, ¿no? Esos futuros comunicadores, si es que llegan a especializarse en lo que es periodismo deportivo, ¿no? Eh, Van a tener su propio ADN, ¿no? Y eso va a enriquecer a esa comunidad de periodistas deportivos, ¿no? Cada uno va a tener su propia esencia y al final el trabajo va a ser mucho más rico entre todos. Me parece buenísimo lo que acabas de mencionar. Finalmente, Milena, hemos visto por ahí, hemos averiguado que tienes un interés por el tema social, ¿no? De ayuda hacia otras personas. Cuéntanos un poco más, sabemos que te encanta, amas todo lo que es el periodismo deportivo, ¿no? Pero en algún momento, de repente, esta idea que tuviste, ¿no? De seguir apoyando o involucrarte en temas sociales, de repente tienes algo mucho más definido, ¿no? Algún proyecto de repente a mediano, a largo plazo. Me encantaría, la verdad, solo que no sé por dónde comenzar. O sea, a mí, bueno, con lo que puedo y con lo que uno se ingenia y con lo que de repente nosotros vamos pensando y diciendo, oye, hay que ayudar así o hay que hacer esto, intentamos ayudar desde nuestro lugar y como podemos. Me gustaría hacerlo, hacer de esto algo mucho más profesional, ¿no? Me gustaría de repente tener algo en lo que se pueda dar más ayuda a mucha más gente, llegar a muchas más personas y realmente hacerlo más constante y hacerlo como una tarea a cumplir, ¿no? Siempre, no solamente cuando se pueda. Eh, es algo que tengo pendiente, que de hecho me gustaría hacerlo perenne, me gustaría hacerlo pues constante y que sea pues como ir a trabajar, que sea lo mismo tratar de ayudar a otras personas. Ojalá que se pueda, ojalá que en algún momento llegue alguna opción para hacerlo más grande, para trabajar de manera conjunta. O sea, yo siempre voy a estar encantada y dispuesta si alguien viene a preguntarme si quiero
ser parte de alguna obra social o si es que puedo ayudar de alguna manera, yo siempre voy a poder. O sea, es lo único en lo que nunca voy a decir que no. Entonces, ojalá que me llegue la invitación y ojalá que yo también pueda hacerlo realidad de manera constante, como te digo, ¿no? De hecho, es uno de mis sueños. Yo cuando empecé a pensar en periodismo y pensaba en periodismo de investigación, el fin era para ayudar a los demás, para que la voz de los necesitados, para que la voz de los olvidados sea escuchada. Entonces, esa era mi intención. La vida me llevó al periodismo deportivo y ya me quedé acá. Y de hecho creo que también he podido ayudar a algunas personas que de repente han necesitado un aliento para seguir y el fútbol muchas veces es un aliento, aunque algunos piensen que es solamente un deporte. Ujú. Sin embargo, sí me gustaría hacer lo que me dices, ¿no? Así que ojalá que algún día pues estemos hablando de algún proyecto social. No, no tengo ninguna duda que no lo vayas a hacer. De hecho, que sí, ¿no? Ujú. Si has venido de alguna manera logrando todo esto gracias a tu talento, tu esfuerzo, a tu perseverancia, pues esta buena intención también se va a concretar de alguna u otra manera, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? Todo a su tiempo, ¿no? Y vas a tomar esta oportunidad definitivamente y lo vas a lograr. Gracias por ello. Milena, ahora quiero nuevamente, ¿no? Felicitarte en tu día, ¿no? Por el Día del Periodista Deportivo acá en nuestro país, y también me gustaría de repente que puedas compartir algún mensaje para todos tus colegas. No, sí, bueno, para mis colegas solo tengo palabras de admiración. El periodismo deportivo, muy por el contrario a lo que la gente piensa o cree, es bastante sacrificado y es un trabajo que a veces no es bien remunerado o como se debería en todo caso, ¿no? Creo que no hablo solamente de un tema salarial, hablo de un tema también, pues, moral, profesional, en el que te vean de igual, ¿no? Muchas veces, pues, se piensa que un periodista de repente de economía o de política es más importante que un periodista de deportes, ¿no? Un periodista deportivo. Entonces, para todos aquellos colegas míos que son pues guerreros, que se mantienen de pie, que intentan, que siguen sus sueños y lo que de verdad tienen como vocación, solamente tengo admiración. He tenido la suerte de compartir con muchos grandes periodistas desde ensuciándonos los zapatos en un campo de entrenamiento, esperando quemándonos bajo el sol por 3 horas que salga algún jugador para hacer la nota, corretearlos en el aeropuerto, no sé, hacer madrugadas en los aeropuertos a que lleguen jugadores para entrevistarlos. Y ahora los veo pues triunfando en televisión, siendo parte de un panel, de repente de señales internacionales, y la verdad me da mucho orgullo. Entonces, para todos ellos, para todos nosotros, un feliz día del periodista. Feliz día a todos los periodistas deportivos. Entonces, Milena, gracias por estar aquí en Feedback Comunicación Empresarial. Esperamos tenerte pronto. Gracias por compartir toda tu experiencia, tu talento, ¿no? Y definitivamente va a ser de mucha ayuda para muchos comunicadores. Gracias por tu tiempo, Milena. Gracias. Gracias a ti. Amigos, quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y pueden aprovechar todo este contenido teórico y práctico que tenemos. Y recuerden que estamos en la 7ª temporada y pueden seguir aprendiendo de los diferentes campos de acción del comunicador. ¿Sí? Estén atentos a todas nuestras publicaciones. Nos vemos pronto. Gracias.